Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a pasar a contarle un poco lo que es la pedagogía y vamos a hablar de su objeto de estudio, la educación. Bueno, entonces podemos decir que la educación a lo largo del tiempo es definida como un fenómeno necesario, inherente para todo tipo de sociedad y que a su vez tiene una práctica social porque se hace y no se piensa. Entonces es universal, tiene direccionalidad, intencionalidad, producción, reproducción y tiene un vínculo con el poder. ¿Qué es el poder? El poder es capaz de iniciar en la conducta o el pensamiento del otro para poder modificarlo. Como decíamos al principio, la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía, entonces, ¿cómo la definimos? Como ciencia de la educación, donde reflexiona, analiza y sistematiza los hechos educativos. Bueno, la educación tiene un sentido amplio con un vínculo en la sociedad, en la socialización. Entonces, decimos que hay dos tipos de socialización. Tenemos la primaria, que la primaria es la que se da en la casa, en la familia, y tenemos la secundaria, que la secundaria son prácticas educativas en las escuelas. Entonces, esto nos permite que seamos parte de una sociedad en particular. Si bien entendemos a la escuela como una conquista social y un aparato de inculcación ideológica. Y bueno, y con esto nos referimos al caso de Argentina, ¿no? Un gran contexto histórico donde el sistema educativo en 1880, con la presidencia de Julio Argentino Roca como presidente, siendo un gobernador liberal, conservador, oligárquico, que apunta al nivel de las clases altas. Tenemos a la clase alta con un modelo internacional agroexportador que da el crecimiento económico y la oportunidad de modernizar el país. Entonces, ¿a qué nos referimos con la modernización del país? Nos referimos a que querían copiar un modelo europeo en la Argentina. Entonces, se decía que había dos tipos de bárbaros, ¿no? Estaba uno que era el sujeto pausable, educable, y el otro no. Entonces, el problema, bueno, era que llegaban los bárbaros del sur con qué, con ideas revolucionarias, anarquistas, y es ahí cuando ponen en riesgo a la presidencia de Julio Roca con su política liberal. Entonces, bajo esta problemática entre bárbaros e inmigrantes, había que conseguir algún sistema o alguna creación de control social para que esto no se dispare, ¿no? Entonces, ¿qué mejor opción que tener un medio, que ese medio ya estaba inculcado, pero de educación institucionalizada, ¿no? Que si bien el formato en este entonces, la escuela la manejaba la iglesia. Por eso mismo, en 1882 se crea el primer congreso pedagógico donde está la disputa entre el Estado y la Iglesia y termina ganando el Estado de esta manera. En 1884 crea la Ley de Educación Común 1420. Organizando así un sistema educativo determinando sus características en el nivel primario. Estas características son mixta, obligatoria, laica, graduada y universal. Estas características se ubican en nivel primario ya que se centró en el infante, ¿no? En la infancia como construcción y que recordemos que el infante era un ser heterónomo, débil, frágil y fácil de manipular. El objetivo de esta educación primaria era generar ciudadanos homogéneos, disciplinados, normalizados y normalmente correctos. Quienes se iban a encargar de estas tareas iban a ser las primeras maestras normalistas. La primera formación normal del Paraná en 1869 a cargo de la escuela, el magisterio crea sus primeras maestras considerándolas con un modelo homogéneo, fácil, intercambiable y también que sean mujeres, ¿no? Por el tema de que se consideraban más fáciles de manipular y también más económicas. Al no tener alternativas laborales eran mucho más económicas. Entonces, podemos decir que en 1874 se encargan del proceso de formación
con el propósito de formar ciudadanos argentinos homogéneos, intercambiables e iguales. Acá cerramos la parte de por qué la escuela es una conquista social, ¿no? Entonces podemos decir que fue una conquista social gracias a la ley 1420 en el año 1884, donde se amplía el derecho a la educación para todos, y a su vez es un aparato de inculcación ideológica porque tiene un derecho impuesto, que esto quiere decir que para llegar a esto tuvieron que rechazar varias ideologías para que quede una cultura en la escuela argentinizada, homogenizada y nacionalista.